en esta charla de ahora el tema de los costos indirectos, ¿no? Hemos estado conversando en estas horas anteriores sobre los costos directos, o los metrados, los precios unitarios, y vamos a revisar ahora la otra parte del presupuesto. Como tenemos en nuestra proyección, ¿no?, los costos indirectos están conformados por los gastos generales y por la utilidad. Vamos entonces a revisar un poco estas dos ideas, ¿no?, que también tienen que ser analizadas por el que está preparando estos costos. Los gastos generales, ¿no? Decíamos en la primera clase de que los costos indirectos, ¿no?, son aquellos que los contratistas ponen al servicio de la obra, ¿no? Son los que ponen al servicio de la obra. Es decir, todo lo que ponen su oficina, sus ingenieros, sus camionetas, sus equipos de laboratorio, etcétera. ¿Qué cosas son los gastos generales? En el artículo segundo del Decreto Supremo número 011-79 BC, Vivienda y Construcción del año 79, definen a los gastos generales como aquellos costos en que incurre el contratista y que no se pueden cargar a una partida, sino que tienen incidencia sobre todo el presupuesto de la obra, ¿no? Así lo define esta norma, ¿no? Son los gastos que no se pueden cargar a una partida, ¿no?, y que tienen incidencia en el presupuesto de la obra, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero, ¿no? No hay un ingeniero para la partida de excavación, un ingeniero para la partida cimientos. El ingeniero es para toda la obra, igual el maestro de obra. Bien, estos gastos generales, a su vez, son de dos tipos. En cualquier proceso productivo vamos a encontrar estos dos tipos de gastos generales, ¿no? Los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Los gastos generales fijos y los gastos generales variables. ¿Qué cosas son los gastos generales fijos? Los definen en la norma como aquellos gastos no relacionados con el tiempo de duración de la obra. Es decir, no importa si la obra dura 3 meses o 5 meses u 8 meses, estos gastos generales no tienen ninguna variación. También se les llama, ¿no?, o también se les define como aquellos gastos que ocurren una sola vez, ¿no? Todo aquel gasto indirecto que participe en un presupuesto lo vamos a definir, ¿no?, o que ocurra una sola vez lo vamos a llamar un gasto general fijo, ¿no? No hay una norma sobre este concepto, por eso los consultores a veces, algunos consideran algo un gasto fijo, otros no lo consideran un gasto fijo. Eso también determina pues variantes, ¿no? En nuestra separata, en la página 35, tenemos pues una relación de algunos gastos generales fijos, ¿no? De algunos gastos generales fijos, ¿no? Eso nos va a servir, ¿no?, como una referencia cuando estemos trabajando estos temas. Bien, al igual que los gastos generales variables, ¿no?, o está en nuestro apunte, estos gastos generales fijos están en función al tipo de obra, ¿no?, a la magnitud de la obra. Bien, cuando hablamos del tipo de obra, podríamos estar diciendo las obras por contrata o las obras por administración directa, ¿no?
Ya hemos hablado a lo largo de nuestra charla de que los expedientes o los costos unitarios también se distinguen dependiendo si para una obra por contrata o para una obra por administración, ¿no? Algo ya vimos que ocurre eso, ¿no? En las obras, en los costos directos, también sucede en los costos indirectos, ¿no? Y también depende de la magnitud de la obra. Si es una obra pequeña, obviamente estos costos podrán ser menores o no tanta cantidad. ¿Cómo debe preparar el consultor esto? O sea, recuerda, nosotros estamos haciendo nuestros costos, estamos preparando este expediente técnico y tenemos que llegar a esta parte. No hay software para esto. Hay software para los costos directos, ¿no es cierto? Nos ayudan a hacer los metrados. Por ejemplo, el AutoCAD con el AutoCAD se puede metrar, ¿no? Hay programas para movimientos de tierras donde también metran todo lo que son cortes, rellenos y todo lo demás. Hay también programas que hacen los costos unitarios, ya ustedes lo conocen, ¿no? Pero para los costos indirectos no hay pues software. Es un tema ya de que hay que sentarnos y un poco elaborarlos. Bien, pensemos entonces que ya hemos preparado los costos directos. Recuerda, los costos directos son los metrados por los precios unitarios. Es decir, yo ya sé ya la magnitud de la obra, ¿no? Esto ya me define la magnitud de la obra. O sea, si es un obrón, pues veré que tengo muchos metrados, ¿no? Muchas partidas. Si es una obra pequeña, pues ahí me estaré indicando pues que es una obra de 100.000 soles, ¿no? Entonces, yo ya conozco la magnitud de la obra. Basado en esa idea, lo segundo es determinar, ya tengo la magnitud, me lo dan los costos directos. Ahora, tengo que coordinar con la entidad para saber si esto lo van a hacer por contrata o si lo van a hacer por administración, ¿no? Si es la misma entidad la que está haciendo su expediente, sus costos, la entidad ya sabrá, pues, y dirá, esta obrita lo vamos a hacer nosotros. Esta es una obra más grande, ya no, mejor no nos metemos, la vamos a sacar por contrata. Entonces, la entidad es la que nos va a ayudar a definir esto, al consultor, ¿no? Yo soy Miguel, cuando hemos hecho este tipo de análisis, de presupuestos, de expedientes, ¿no? Ya la entidad nos dice, ingeniero, esto va a ser una licitación, ¿no? Esta mañana estaba reunido con unos ingenieros de una entidad pública y me dicen que están necesitando un expediente técnico y que lo van a licitar. Me dijeron contundente, no hacemos por administración, nosotros no tenemos capacidad operativa, lo vamos a licitar. Entonces uno ya sabe, ¿no?, cómo va a tomar alguno de estos costos o gastos generales fijos. Digamos que nos dicen que va a ser para una obra por contrata, ¿no?, en nuestro ejemplo. Entonces, basado en esos dos parámetros, haremos primero la relación, ¿no? El consultor entonces primero hará una lista de los gastos generales fijos. Digamos pues que tenemos, ¿no?, como va a ser una licitación, vemos ahí nuestra pequeña tabla que nos puede ayudar en algo y tenemos la compra de las bases, ¿no? En las licitaciones las bases se venden a los postores, no son gratis, ellos tienen que pagar un dinero, ¿no? Primero se hace la lista de los recursos y después se le asignarán los montos. ¿Qué más? También a veces se piden documentos notariales, o sea, algunos gastos notariales. Por ejemplo, ¿no?, piden la ficha registral del poder inscrito del representante legal del contratista. Entonces él tiene que hacer pues unos gastos, ¿no? ¿Qué otros gastos puede uno presumir? Mira, tienen que hacer una visita a la obra, ¿no? ¿Para qué? Para preparar la propuesta, ¿no? Una visita a la obra para preparar. Esto yo lo estoy asumiendo, ¿ah? De repente usted dice, no, ¿qué visita? Si es una obra acá nomás en Breña, ¿no? Estos colegas que me hablaban en la mañana, su obra es en Huancavelica, y ni siquiera en la ciudad de Huancavelica, sino un poco más metido. Entonces, ahí sí pensamos de que un contratista tendría que ir a ver el lugar donde va a ser su obra, donde se va a meter ahí, ¿no? Bien, podemos tener esa idea, ¿no? ¿Qué más? De repente, para preparar la propuesta necesito un asesor.
alguien que me ayude a preparar la propuesta, ¿no? Entonces podríamos considerar una asesoría, ¿no? Para preparar la propuesta, ¿no? Si seguimos un poco tal vez pensando, recuerda que ayer hablábamos de que si yo tengo, por ejemplo, una obra que es una carretera, ¿no? Y por acá está el río, ¿no? La carretera y el río, yo tengo que hacer un camino, ¿no? Un camino para llegar hasta la fuente de agua. ¿Ese camino cuántas veces se hace? Una sola vez. Entonces, eventualmente también podría entrar acá, ¿no es cierto? Camino de acceso a las canteras, ¿no? El cartel de obra, ¿cuántas veces se hace? Una vez, ¿no es cierto? ¿No? El cartel yo lo hago una sola vez, entonces acá tenemos el cartel de obra, ¿no? El campamento, suponte que en esta obra, ¿no? Hay que hacer un campamento donde van a vivir ahí los ingenieros, los trabajadores. Ese campamento, ¿cuántas veces se hace? Una sola vez, ¿no? Una sola vez se construyen los campamentos, ¿no? Entonces yo tengo campamentos. Sí, por ejemplo, ¿no? Ponen caseta de guardianía, almacén, depósitos, es un mini campamento, ¿no? ¿Cierto? Es un campamentito. Y efectivamente, ¿no? Estos también podrían ser costos directos, es decir, una partida. Si queremos revisar un poco más esta idea, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Un presupuesto de una obra, ¿no? Tiene dos partes, ¿no? Los costos directos y los costos indirectos, ¿no? Ustedes me están comentando, ¿no, ingeniero? ¿No? Hemos visto en muchos presupuestos que el cartel o el campamento, ¿no es cierto?, ¿no? Dice caseta de guardianía y no sé qué cosas más, aparece como un costo directo. Lo hemos visto, yo también. Pero también estamos, ¿no?, aquí conversando de que ese cartel ocurre una sola vez ese gasto, ¿no? Yo todos los meses no ando poniendo un cartel, ¿no es cierto? Si me dan una ampliación de plazo en mi obra era de 4 meses y me dan una ampliación de plazo de 1 mes, ¿yo pongo otro cartel más que diga, ¿me dieron 1 mes más? No, ¿no es cierto? Entonces ya el cartel, ustedes lo ven en sus obras que han trabajado. Hacemos el cartel y nunca más se toca ese asunto. Entonces, el cartel también ocurre una sola vez. Les preguntaría entonces yo ¿el cartel dónde debe ir? ¿No? ¿Como un gasto general fijo o como una partida? ¿O es indiferente? La cosa es que esté en cualquier sitio. No importa que esté acá como directo o como indirecto, no importa. La cosa es que esté, pues, porque en la obra hay cartel. O ya, para no fallar, lo pongo en los 2 sitios. Tampoco, ¿no es cierto? Estaría pagando doble. Bien, para poder esclarecer este tema, yo les recordaría lo que conversaba la primera clase. ¿Qué cosa es el costo directo? El costo directo es la obra física, mientras que los costos indirectos es todo lo que está al servicio de la obra, ¿no? Los gastos generales, lo que está al servicio de la obra, ¿no? Lo que se necesita para poder participar en ese contrato o para poder ejecutar la obra. Bien, en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia, cuando estamos viendo esta idea del cartel, yo me acerco a la municipalidad, me acerco a donde los señores, pues, que me han contratado y les digo, ¿no? Ingeniero, ¿usted quiere que cuando acabe la obra ese cartel se quede ahí para siempre? Como lo que está puesto Castañeda al Ocio ahí en la Marina, ¿no es cierto? Que más que un cartel es una propaganda, ¿no? Entonces, si ellos me dicen, sí, queremos que cuando acabe la obra, ese cartel se quede ahí, de propaganda, de publicidad, ya verán ellos que... Entonces, el cartel se convierte en obra. Por lo tanto, el cartel va como partida, eso es lo que hemos visto muchas veces. Cuando un cartel
un campamento aparecen en los costos directos, significa que son parte de la obra física, es decir, cuando te ejecute la obra, termine la obra, así como quedó esta pared, este piso, este techo, también quedará ahí el cartel, porque es parte de la obra. La entidad lo ha pagado, igual el campamento. Pero si la municipalidad, el gobierno regional me dice, no, Salinas, queremos que cuando acabe la obra no queden ahí carteles, imagínate en Larcomar, ¿no es cierto? Esa fue una obra pública, ¿no? Entonces, o privada, o creo que ha sido Larcomar, no debe ser una obra privada, ¿no? Entonces, queremos que cuando acabe la obra no haya un cartel, pues, porque se va a ver feo ahí. Entonces, el cartel está prestado a la obra, lo pondré como un gasto general fijo, ¿no? Eso es lo que siempre hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué cosa es un costo directo? ¿Qué cosa es un costo indirecto? Sin embargo, hay amigos que a veces confunden y ponen costos directos en los otros, y cosas que hasta no corresponden aparecen ahí metidas en los presupuestos, ¿no? El de obra y campamento, en la mayoría, al menos, figuran como costo directo. Pero en las obras, por ejemplo, que hace el Ministerio de Transportes, en sus obras grandes, en sus carreteras, todo eso aparece como costo indirectos. Así es, porque a ellos no les interesa, digamos, que cuando acabe la obra queden ahí los carteles, porque pasa un camionero en la noche, lo serrucha, se lo levantan. Eso es lo que yo he trabajado en el ministerio varios años, ¿no? También dicen, no necesitamos que los campamentos se queden porque no voy a poner ahí ninguna oficina de mantenimiento de equipo, nada. Entonces, no lo consideran acá, ¿no? Correcto, entonces, lo normal es que si el cartel aparece como una partida, el cartel se debe quedar ahí hasta que acabe la obra. Igual ese campamentito, caseta de guardianía, ¿no? Dice depósito. Sin embargo, vemos muchas obras donde apareciendo esto como un costo directo, cuando acaba la obra, el contratista se lleva su campamentito, ¿no? Se lleva su caseta, se lleva su almacén donde guardaban sus herramientas, todo se lo levanta. El supervisor lo ayuda todavía, ¿no? Entonces, eso no sería correcto. Dinos. ¿Tú quieres decir, bajo el concepto que el gasto general fijo por una sola vez, se podría valorizar todo el gasto fijo del primer mes? Claro, los contratistas les conviene que aparezca el cartel acá, porque apenas lo coloca, le estás valorizando al 100%, ¿no? Mientras que cuando aparece como un gasto general, ese cartel se lo vas a pagar en 10 meses, porque va como un porcentaje. El cartel es lo primero que se coloca ahora. Claro, en la valorización 1, yo ya le estoy pagando su cartel. Así es. Dinos. Gasto general fijo, es un monto total que cubre todos estos sitios. Correcto. Entonces, bajo el concepto de que estos gastos generales fijos ocurren una sola vez, Sí. y el primer mes el contratista ha desarrollado todos esos puntos que tienen su gasto general fijos, puede pedir la valorización total de su gasto. Lo que pasa es de que para valorizar los gastos generales fijos nosotros lo convertimos en porcentaje. Ese es el método que usamos. Pero eso no está normado para valorizarlo. Pero, claro, siempre y cuando nuestro cartelito se quede ahí para siempre. Porque ese cartelito es la obra, ¿no? Así, claro, lo hace al comienzo. Sí. Los fondos directos no lo va a cobrar. Lo va a cobrar en partes. Lo va a cobrar en partes, pues, a lo largo de toda la obra. Pero eso pasa en las obras grandes, en las obras de carreteras, ahí lo cobran, ¿no? Durante todo el proceso constructivo a través de las valorizaciones y su gasto general. Bien. Una vez que ya tenemos establecida una lista de los gastos generales, si consideramos el cartel acá o lo ponemos en el otro lado, ¿no? Acá, bueno, hemos intercambiado un poco de ideas. Ya lo siguiente es asignar aquí los precios, o sea, el costo de esto, ¿no? El costo que tiene ese recurso, ese ítem.
Los costos de las bases. Según la ley de contrataciones, el costo de las bases debe ser igual al costo de las fotocopias, ¿no? Como yo ya he preparado el expediente técnico, ¿no es cierto? Yo he preparado ya el presupuesto, ¿no? Yo ya sé pues que ese presupuesto tiene ahí, recuerda, ya hemos hecho los metrados por los precios unitarios, ¿no? Y yo para poder hacer los precios unitarios debo haber tenido las especificaciones técnicas, ¿no? Para poder hacer los metrados yo he tenido los planos. Entonces yo tengo ya toda la información anterior, yo debo tener pues así un rollo ya de planos y debo tener todos los planillas de metrados, especificados. Entonces yo ya sé, mira, este expediente tiene 40 planos y tiene acá como 300 hojas. Entonces cada hoja cuesta 10 céntimos, son 30 soles. Cada plano está a 10 soles, 40 planos, 400, más el otro, 430, más el anillado y otras cosas, 480. Eso es lo que debe considerarse como el costo de las bases, según lo que estableció el Consucode, ¿no? Los gastos notariales, esto pues también debe ser lo que está, digamos, cobrándose los notarios en el mercado, ¿no? ¿Cuánto cuesta notariar un documento? ¿No? Cuesta pues 5 soles, 10 soles cada hoja, cada firma, entonces hay que cotizar. La visita a la obra también, pues lo que podría ser, ¿no? El pasaje del avión, el pasaje del ómnibus, igual con los demás conceptos, ¿no? Bien, voy a tener entonces yo, ¿no? Estos gastos generales fijos, tengo pues varios ítems, ¿no? Cada uno le asignaré un monto, y finalmente pues tendré una sumatoria de gastos generales fijos, ¿no? Supongamos que me da pues 30.000 soles, ¿no? Como tú nos decías, efectivamente, un contratista podría decir, ¿no? Esto yo ya lo gasté, ¿no? Porque esto es algo que ya ocurrió, un gasto, ¿no? Y págame pues mis 30.000, o de los 30.000, págame 18.000, porque bueno, me falta el camino de acceso a la cantera, no sé, págame en esa forma. Sin embargo, en nuestro medio no hacemos así, ¿no? Ya conocemos de que se paga a través de un porcentaje, ¿no? El gasto general fijo es la suma de los gastos generales fijos dividido por el costo directo, ¿no? De esa manera nosotros calculamos o pagamos los gastos generales fijos. Bien, esto no tiene norma, o sea, este resultado no tiene norma, porque a veces a mí me llaman y me dicen, ingeniero, ¿cuántos son los gastos generales fijos de un presupuesto? No hay, es lo que salga, pues. Si es un presupuesto pequeño tendrá pocos conceptos, si es una obra grande tendrá muchos conceptos, esto no tiene ninguna norma. Supongamos pues que yo hago esa división y me sale pues 8.23%, yo lo podría dejar ahí. Eso es lo que me ha salido según mis cálculos. Pero podría haber pues siempre esa interpretación, oye, esto está muy alto, ¿ah? Muchos gastos generales fijos, entonces hay que bajarlos. ¿Cómo se va a hacer? Por aproximaciones, ¿no? Vamos a llamarla así, por aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces uno regresará pues sobre estos términos, ¿no? Y dirá, oye, al cartel, yo puse 2 carteles, le voy a poner 1. El campamento le puse 80 metros cuadrados, creo que es mucho, le voy a poner 50 metros cuadrados. Y empezará pues a ajustar de alguna forma eso, ¿no? Y de repente pues te saldrá 6.58. Tampoco te guste ese número, seguirás pues ajustando hasta que lo cuadres a algo que a ti te guste, te parezca lógico. La entidad te ha dicho tiene que salir 5%. Muchos se ven los presupuestos así, ¿no? Números redondos. Tú ves los gastos generales, dice 2%, redondito. Ese es imposible, ¿no? Seguramente han estado jugando con los números hasta que lo han cuadrado, ¿no? Bien, de esa forma entonces determinaríamos los gastos generales fijos. En una obra pues pueden haber mayor o menor cantidad. Relacionado con esto, aparecen pues los gastos generales
variables, ¿no? También denominados directamente relacionados con el tiempo de duración de la obra, ¿no? Directamente relacionados con el tiempo de duración de la obra. Así está en la ley de contrataciones, así lo denominan. Bien, estos gastos generales son 5 grandes grupos. También en nuestra separata, por ahí en la página 36, ¿no? Tenemos una lista que nos da alguna idea de algunos gastos generales variables, ¿no? Todo aquello que esté vinculado con el tiempo de duración de la obra, lo vamos a considerar variable. Estos grandes grupos son los siguientes: los sueldos y beneficios sociales de los profesionales, de los técnicos, de los administrativos. Dentro de ese rubro, pues, de los profesionales estarán los ingenieros y demás. Dentro del rubro de los técnicos, ¿no?, estará el maestro de obra. El maestro de obra es un gasto general, no es un costo directo, porque el maestro de obra es para toda la obra, no hay un maestro de obra para cada partida, ¿no? Vemos los grupos, después hacemos a ver una idea de números. Los alquileres, ¿no? Alquiler de oficina en obra, alquiler de la oficina principal, ¿no? Alquileres de equipo de laboratorio, ¿no? Recuerda que el contratista tiene que hacer los ensayos de concreto, los ensayos de, esto puede rotura de probetas, de la compactación Proctor y otras cosas más, ¿no? Eso se le paga al contratista a través de este concepto de alquileres, ¿no? Después, alquiler, por ejemplo, de equipos de cómputo, todo lo que serán pues sus computadoras y demás. Alquiler de grupo electrógeno, ¿no?, para que haya luz en el campamento. Alquiler de vivienda, de repente pues tienen que alquilar una vivienda en ese pueblo, en ese lugar. Por eso repito, depende de dónde sea esta obra y el tamaño de la obra, ¿no? Alquiler de camioneta y todo lo demás que podíamos considerar como alquilado para la obra. Unas obras pues que yo he trabajado, ¿no? Los contratistas, por ejemplo, en ese pueblo buscan alguna casa, algún lugar, hablan con la señora o el señor y le pagan un alquiler para que les alquile para vivir, o ahí guardan también su depósito, guardan sus cosas más valiosas, ¿no? No lo tienen en la obra. El otro grupo son los los servicios. Los servicios. ¿De qué servicio estamos hablando? Luz, agua, teléfonos, ¿no? Porque mientras más tiempo dure la obra, él sigue gastando más en luz, en su campamento, ¿no? Sigue gastando en agua, sigue gastando pues en celulares, pagar Nexteles y todos esos servicios. Útiles de oficina, ¿no? Papel, lapiceros, lápices, tóner, ¿no? Papel de fotocopias, todo lo que nosotros entendemos pues que si la obra sigue durando más meses, yo sigo gastando más, ¿no?, en sacar pues fotocopias y demás. Y finalmente, los costos financieros y los gastos de seguros. Los costos financieros, ¿no? En las obras públicas por contrata, nuevamente acá tal vez ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Siempre hay que distinguir entre la contrata y la administración directa, ¿no? En las obras por contrata, por ejemplo, existen los costos financieros, ¿no? ¿Qué cosas son esto? Las garantías. La garantía de fiel cumplimiento de contrato.
¿no? La garantía de fiel cumplimiento de contrato. Lo vamos a ver acá en nuestro ejemplo, ¿no? También existen en las obras por contrata la garantía por el adelanto directo y también la garantía por el adelanto para materiales, ¿no? Garantía del adelanto directo y garantía para materiales. Eso tiene un costo. El contratista va al banco, le pide al banco una carta fianza y el banco le va a cobrar una cantidad de dinero. Aparte, por supuesto, que el contratista tendrá que garantizar esa fianza pues con una hipoteca, etcétera. Los seguros, ¿no? Estos son, por ejemplo, el seguro de responsabilidad de terceros, ¿no? Los seguros de obra y cualquier otro. De repente le piden seguros del personal obrero o del personal técnico. Si están pidiendo en las bases que el contratista presente el seguro de los obreros, de responsabilidad de obra, se le debe pagar, pues. Esto se le debe pagar, ¿no? Eso tiene que estar, por supuesto. Este tema de los seguros, esto no está en la norma como una exigencia, ¿no? El tema de todo lo que son seguros de obra, de personales, de pólizas y demás, no está en la norma. Estas son exigencias contractuales. O sea, no son exigencias normativas, no está en la ley. Son exigencias contractuales. La entidad le dice, quiero que me presentes las pólizas de todo el personal que esté asegurado. En la ley no vamos a encontrar eso, pero si me lo han puesto en mi contrato, o sea, no, es una obligación contractual, tengo que cumplir. Pero el Estado me debe resarcir, pues eso, ¿no? No va a ser que me hace gastar a mi costo, eso no sería, pues, lógico. Bien, veamos un ejemplo. Nuevamente, de estos gastos generales variables están, pues, en función, ¿no?, al tipo de obra, ¿no?, si es por contrata o si es por administración directa, y a la magnitud de la obra, ¿no? Si es una obra grande, si es una obra pequeña, habrá pues menos cantidad, ¿no? Supongamos entonces que vamos a hacer este análisis, ¿no? Acá tenemos el personal, acá tenemos, ¿no?, la cantidad de personal, ¿no? Acá vamos a tener el tiempo que va a participar, porque recuerda, estos están relacionados con el tiempo. Este tiempo, ¿no?, ya lo vamos a conversar en un momento. Acá me da, pues, ¿no?, ya, digamos, el precio unitario de ese personal y el parcial y el total, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, prepararemos esta lista. Podemos guiarnos de la lista que tenemos ahí en nuestra separata. Hay otros libros que también podríamos buscar. Bien, empezamos entonces. El consultor dice, esta es una obra de edificación, es un hospital, es una obra grande del Seguro Social, del Ministerio de Salud, ¿no? Bien, entonces se necesitará un residente de obra, o de repente dos, vamos a poner un residente, ¿no? Vamos a necesitar un asistente, ¿no? Un asistente. De repente se va a necesitar un arquitecto, ¿no? Como es una obra especial, vamos a poner así, un arquitecto, ¿no? Y ahí lo dejamos, ¿no? Ya uno, en obras viales, a veces hay hasta 15 ingenieros en estas obras que están haciendo de la Municipalidad de Lima, estos de la PEP, ¿no? Hay hasta 6, 7 ingenieros, ¿no? Ingeniero de metrados, ingeniero de costos, y hay ingeniero de pavimentos y demás. Bien, lo dejamos en 3 personas, ¿no? El tiempo, el residente, ¿no? Este tiempo de acá entendemos pues que va a ser el tiempo de duración de la obra, o sea, el plazo de la obra, ¿no? Sería el plazo de la obra ese tiempo. Hacemos un pequeño paréntesis entonces para hablar de ese plazo, porque recuerda, yo soy el consultor, yo soy Miguel el que está haciendo estos análisis de gastos.
Entonces llego a este dato, el plazo. ¿Cuánto pongo acá? Pongo 3 meses, 8 meses, 9 meses, ¿no? Entonces vamos a hablar un momento del plazo de la obra. ¿Quién me dice cómo se fija el plazo de una obra? ¿Cómo le ponen plazo a una obra? Provías, ¿no? El Ministerio de Transportes, un gobierno regional, hacen su expediente de una carretera, 50 kilómetros, ¿no? Y ahí dice, mira, esta obra es de 50 kilómetros, cuesta 40 millones de soles, ¿y cuánto tiempo hará en esta carretera? ¿Cómo determinan el plazo? ¿Del cronograma de ejecución? No. No es tanto del cronograma, de la programación. Así es, ¿no? De la programación de la obra. Entonces tenemos que el plazo de la obra se puede calcular de varias formas. Primero, de la programación de la obra. Esto es el procedimiento técnico, ¿no? Eso es el procedimiento correcto. Ya sabemos que hay varias formas de programación de la obra, ¿no? Muchos métodos. Uno de los más conocidos y que lo pide la Ley de Contrataciones, en el artículo 239 de la Ley de Contrataciones, ¿no? Habla de la programación per CPM, ¿no? Que es una programación recontra vieja, pues yo he estudiado en la uni hace cuántos años, ahí nos enseñaron el per CPM y siguen hablando del per CPM. Bueno, piden la programación per CPM. En la programación per CPM, ya ustedes lo conocen, es un diagrama de flujo, ¿no? Donde están las actividades y todas esas cosas, ¿no? Y un montón de nudos, ¿no? Ya lo conoces, ¿no? Y digamos que es así. Bien, de la programación de la obra, ¿de cuál de los caminos? Del camino crítico, ¿no? ¿Qué le llamamos la ruta crítica? Entonces, la programación de la obra es la que va a determinar un camino crítico, y ese camino crítico que le llaman la ruta crítica es el que va a determinar, o sea, la sumatoria de tiempos de la ruta crítica es el que da el plazo de una obra técnicamente, ¿no? Bueno, ese es el plazo como debería calcularlo usted que está haciendo este costo de gasto indirecto, y ese plazo debería colocarlo entonces cuando llegues a este momento, a esta parte del análisis, ¿no? Hago mi programación, dice que esto va a durar tantos días, ¿no? Entonces viene acá. Recuerda que esto de acá, esta programación es el costo directo, ¿no? La programación de la obra lo que representa es, ¿no? El costo directo, o sea, la obra física, recuerda, ya lo hemos puesto varias veces, ¿no? El costo directo es la obra física. Entonces, esa obra física está representada en esa red y eso es lo que me va a dar un tiempo. Bien, ese es el plazo. Pero hay otras formas de fijar el plazo. ¿Quién me dice? Seguramente te ha pasado. Cuando estás en la MUNI, viene el alcalde y dice, oye, yo quiero que acabe mi obra mañana. Así está ahorita Castañeda al Ocio con toda la avenida La Marina. Así están como el contratista. Tú tienes que acabar antes de noviembre. Oye, pero esto tiene para enero. Ya te dije, antes de noviembre o acá nomás te asfaltamos a ti encima, ¿no? Entonces, hay otros temas ya que son plazos no técnicos, hay plazos políticos, ¿no?